Ya, pues entonces ahí está grabando. Los vamos a buscar acá los programas que le he estado preparando. Entonces, el tema de óptica geométrica se basa en varios ejercicios que son bien variados. El, sí, no sé si hay bastante. Son muchos tópicos. Sí. No, sí, en serio, es como, son muchos temas. Está el tema de polarizadores, está el tema de refracción, está el tema de reflexión, están los Ya. lentes, están los espejos. Esos son como los tópicos que se abordan. Y en los certámenes lo que más entra son el tema de refracción, que son este tipo de problemas de este estilo, donde le ponen como un cierto prisma acá, esto, Ya. un prisma, y les piden como una cierta desviación. Esos son como los más típicos que van apareciendo. Que me va a sacar el traje, Pero esos estos ejercicios los sacaste de EasyPad. son de 140, son de hecho más difíciles. No son como, es del ramo diurno. Ah, Mm, ya, ok. Son- Yo estaba revisando igual el material que me enviaron, esa Sí, guía el material con de los las guías, talleres. sí. Con los ¿Ya? talleres es más o menos lo mismo, con los apuntes como casi lo mismo. Si esto, el 140 siempre lo coordina el profesor Guadalupe. Y Ah, ya. siempre son como los tipos de ejercicios similares a los que hace él. Ya. Así que en ese sentido la mano es como casi la misma, aunque es un poco más difícil en la parte diurna. Un Sí, él lo poquito más dijo. difícil. Sí, dijo Sí, un poquito. que era un poquito más, lo hacía un poquito más difícil, dijo así. Sí, un poquito más difícil. Eso igual es bueno para nosotros porque lo vamos a ir preparando con cosas un poco más complejas. Entonces, al momento de Ah, llegar qué bueno. con el certamen va a estar un poco más con ventaja. Y eso igual es bueno, aumentar un poco la exigencia. Entonces, aquí tengo ese problema que lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver este también, que son problemas básicamente de Ah, refracción. sí. Esa es la parte más importante, siento. Y de hecho es la más compleja de este tópico, de esta semana, trabajar con refracción. Ahí vamos a ver cómo se aborda. Ya. Y luego, lo que se repite, o sea, si vamos como ordenando el tema de lo que va apareciendo más en las pruebas, aparece refracción, aparece polarizadores, que son los problemas que están acá. Ok. Este es como un tipo de ejercicios que aparecen en el programa EasyPep, que es cuando en los certámenes aparecen preguntas como de un tiempo, con un tiempo como para 10 minutos por ahí. Entonces, las preguntas son como para resolver en 10 minutos y esas preguntas se hacen en base a preguntas de globales. Ya. Son como más cortitas. Entonces, esas son como las preguntas que yo me acuerdo también que apareció hace 2 trimestres atrás cuando estaba haciendo la ayudantía también. Apareció eso. Ejercicio más o menos de esta, de este tiempo. Son 10 minutos para hacerlo y con eso están bien. Los que están acá son más largos. Así que eh, polarizadores sería el segundo orden y después estarían los lentes con espejo. Pero eso no es tan, como que el profe no lo ve tanto, como que no lo profundiza tanto, porque son contenidos que se basan en la media, por lo menos en la explicación que yo siento que tiene. Como son contenidos que se basan en la media, como que no los trata mucho, no los pregunta, como que no salen tanto. Y aparte, en los apuntes que me enviaste, estaba revisando, tampoco no aparece, no es tan importante. Y por temas de tiempo vamos a ir a basarlo en estos dos tópicos, que es refracción del tema de polarizador que lo vamos a ver al final. Así que vamos a partir. Partamos con esto de acá. Y la pregunta dice la siguiente, dice, un rayo de luz monocromático viajando por el aire incide sobre una cuña rectangular de cristal, tal como se muestra en la figura adjunta. Entonces aquí tenemos una cuña, y eso es probable que aparezca
en acertada. Y dice, se observa que el rayo emerge en forma tangente con la cara opuesta a B. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos acá este rayo, que lo estoy representando ahí, y algo pasa aquí adentro de la cuña, que al momento de salir de este material, eh, su dirección va a ser tangente. Eso significa que puede ir como para abajo o puede ir para arriba. Una de esas dos. Eso significa tangente. Ujú. Así que nos preguntan, ¿cuál sería el índice de refracción de la cuña? Y luego lo piden acá a un cierto ángulo. Dice, en otra ocasión el rayo incide perpendicularmente sobre la cara AB y dice, dibuje la trayectoria del rayo, calcule el ángulo que forma el rayo que sale con el rayo que entra a la cuña y así. Eso lo vamos a ver después. Pero primeramente partamos con el inciso A. Así que, primeramente acá, ¿qué fenómeno ocurre aquí dentro de esta, cuando entra el rayo? ¿Qué sucede con este rayo que incide? ¿Qué le pasa al momento de entrar acá? Mm, Claudia, Carolina, comenten. ¿Qué pasa aquí? ¿Queda igual? Eh, ¿Se mueve la dirección? Se ¿Qué mueve sucede? dependiendo por lo que yo entendí, bueno, no había escuchado ni la clase, como en el taller, que debería, dependiendo como del medio, debería irse Eso, hacia bien, distintos lados, pues, ¿no? exacto, muy bien. Eso, Claudio, ¿lo entiendes bien? No, es que no he visto el taller, así que no caché de qué están hablando. Ya, Sí. eso es importante. De hecho, lo que mencionó Carolina recién es súper importante y lo vamos a explicar acá de una forma breve. Sucede Bueno, que cuando un rayo incide sobre un medio, va a haber un cambio de dirección. Entonces, pongamos acá esto es una frontera. Acá hay un medio ya. medio 1, acá hay un medio 2. Entonces, acá va a venir un rayo que va a incidir y ese rayo, si no estuviera el medio 2 seguiría con la misma dirección, que es Sería largo. Iría largo, sí. exacto, bien, seguiría de largo, seguiría de esa forma, exacto. Pero como hay un medio 2 sucede que pueden pasar dos cosas. Entonces, vamos a poner el primer caso, que es como el más común, es que se cambie de esta forma. Ese sería el primer caso. Ya. Vamos al segundo caso, vamos a poner la otra hojita. Esto lo que estamos explicando es lo más importante, siento que de lo que tenemos que dominar hoy día. Ya ese sería el caso uno. Caso 2 sería, vamos a hacerlo con otro color. Así. ¿Y de qué va Entonces, a depender esa desviación? exacto, eso depende del medio, como comentó Ah, ya. Carolina. Y ese medio se representa mediante, o se caracteriza mediante el índice de refracción, que es ¿Y en qué hay algunos medios en que rebota? existe, o sea, depende del ángulo de incidencia. Ok. El ángulo de incidencia es esto. Justamente nosotros tenemos que definir acá un ángulo de incidencia. Y ese ángulo de incidencia se hace respecto a la normal a la frontera. Esta es la frontera. Ah, ya, Esa es ok. la frontera. Nuestra normal es una línea perpendicular a esa frontera. Sí, por lo tanto el ángulo va a ser ese pequeño que está ahí. El ángulo siempre, esto es súper importante, ¿eh? De hecho deberían como anotarlo por ahí. No, sí, Después, lo estamos anotando. esto es Sí. súper importante. Siempre el ángulo de incidencia se mide con respecto a la normal. A la, a la normal. Ah, bien, Es, súper. si miden, por ejemplo, respecto acá, Está mal. eso, O sea, eso debía no ser, estaría bien. ya, De pero debía repente ser, dan el otro, de repente dan ese ángulo para que uno se embole un poco, ¿no? Y lo vi en una cuestión, sí. la prueba ahí podía ser 90 menos beta. Sí. Exacto, hay que estar Mm. atento porque esto hay que ponerlo después en una formulita
y si Sí. no se mide Ya. bien el ángulo, va a dar un resultado distinto y se nos va a ir todas las fallas. Así que siempre, ojo, ahí vuelvo a repetir, vamos a dejarlo acá anotado siempre. Esto siempre se mide siempre respecto a la normal. Entonces, como me estaba diciendo Claudia, a veces rebota. Y eso, justamente ese fenómeno va a pasar cuando, en el problema que estamos viendo, acá en esta preguntita, aquí ¿Ya? va a suceder eso, ahí va a rebotar. Y ahí vamos a ver cuándo pasa eso. Ok. Va a rebotar, que eso se llama reflexión total interna. Sí, se llama el fenómeno. ¿Ya? Entonces, estamos con el índice de refracción. El índice de refracción es lo que caracteriza a los medios. Cuando un medio, la luz en el vacío, se mueve a una cierta velocidad, pero cuando Sí. pasa a otro medio, por ejemplo el agua, su velocidad baja, Ujú. disminuye. Y esa disminución o ese porcentaje se caracteriza por el índice de refracción. Entonces, a mayor índice de refracción, la luz va a viajar más despacio, más lento. Así que Carlos, eso va. lo que había escuchado yo, que había como una tabla de distintos índices de refracción, porque el profe en algunos los da, pero en otros dijo no, o lo ven en la tabla. ¿Hay tabla? Por lo menos el profesor, lo que yo tengo entendido, que siempre da los índices. Los índices. Ah, ya los da. De hecho, en todos los ejercicios que he visto, ninguno da no lo da con tabla. No lo da con tabla Algo o lo indica como dato. podría haber como una excepción, que es Ya. cuando, sí, podría haber una excepción con respecto a la luz blanca. Pero lo vamos a Mm. conversar un poco más, que eso igual lo Ya. vamos a tener que conversar. Pero ahora necesito que se les quede en la mente que el índice de refracción a mayor, de hecho lo vamos a dejar anotado, porque eso es tremendamente importante. Entonces el N se llama, N índice ¿Ya? de refracción. Esto le va a aparecer, índice de refracción. Entonces el N o índice va a ser siempre mayor o igual a 1. No va a ser 0,5, no va a ser 0,7. Eso tiene un significado. Sí, pero ya, cuando es menor a 1, hace que la luz viaje más rápido que, que cómo se mueve en el vacío. Ya. Entonces eso no puede pasar. No, No. la luz siempre viaja tiene una velocidad límite. ¿Y tiene La algún velocidad más. límite superior el índice? O sea, físicamente sí, teóricamente podría existir índices muy altos. Ya. Podría, Ya. es que esa es una pregunta que en teoría podría tomar cualquier valor mayor o igual a 1, Ok. pero los valores más comunes es como del vidrio, que es como 1,4, más o menos se mueve como en ese rango que El es el del top. agua creo que 1,33, ¿o no? ¿O el del agua? ¿O el del viento? No me acuerdo, del aire. Esos datos se los va a dar el profe, así que con eso Ya. no se preocupe. Lo Ya. importante es que noten que siempre va a ser mayor o igual a 1 y Ya. cuando a mayor índice, eso Igual a 1. tiene un significado. Ya. Entonces, a mayor índice o a mayor n, eso implica menor velocidad de la luz. Velocidad de la Entonces, a luz. mayor n es A mayor menor n. Con velocidad n de mayor la o igual a luz. 1, la velocidad va a bajar. Ya. Entonces estamos con eso Ya. y vamos con los dos casos. Nos quedamos aquí en el caso, este le vamos a llamar caso 1 y este va a ser el caso 2. Son dos, pueden pasar dos cosas. De hecho son tres cosas, pero no los vamos a hacer solamente en dos. El tercer caso es cuando los medios son iguales. Ese Mm. sería como el tercer caso. Si los medios son iguales, ¿hay desviación? No, No. Muy bien, muy bien. ahí Seguiría entendimos, ¿viste? derecho. Sí, ese sería como el tercer caso. Los Ya. n's iguales. Pero nosotros vamos a hacer acá
con los dos casos cuando los n son distintos, y acá nos falta algo. Esto siempre hay que dibujarla normal. Siempre les voy a recomendar a dibujarla normal, así que siempre tiene que ir eso. Ya. Siempre. En un ejercicio con un cambio de dirección, siempre hay que dibujarla normal. Eso es sumamente importante. Siempre tienes que dibujarla normal. ¿Ya? Entonces ahí está la normal. Aquí también está el mismo alfa. El mismo alfa. Ese se llama ángulo de incidencia. Vamos a ponerle aquí ángulo de incidencia. Incidencia. Entonces tengo el ángulo de incidencia y ahora sucede acá el fenómeno que hace rato se lo estaba pidiendo. El nombre físico se llama refracción. Así se llama cuando cambia de dirección la luz incidente. El fenómeno que ocurre dentro del prisma, para el ejemplo, o cuando una luz pasa de un medio a otro, se llama refracción. Y la refracción tiene que ver cuando hay un cambio en la dirección. O sea, toma otro camino. Entonces aquí se ve reflejado en la línea roja. Cambió. ¿Ya? Y aquí también se vio reflejado en la línea naranja. Ajá. Entonces, la diferencia entre ellos dos se toma a partir de la normal. Para este caso, vemos que la línea roja se acerca a la normal. Nos estamos acercando acá. Como que este era el camino normal, pero sucedió que se acercó a la normal. Ese es un caso, ¿ya? El primer caso, se acerca a la normal. El segundo caso es cuando en vez de acercarse, se aleja. Así que excelente. Entonces te voy a poner acá, se acerca. Se acerca. Ese se aleja. Sí, ese se aleja. Así era como para ser tan atenta. para que me interrumpieran así. Muy bien, se aleja de la normal. Y nuevamente, esto es sumamente importante, es la base para resolver los ejercicios que, que comprende el tópico de óptica. Óptica geométrica, entra esto. Sí o sí, el tema más fuerte. En comparación, por ejemplo, al tema de ondas, el tema fuerte es lo que le preguntaron en el control, que son las ondas electromagnéticas, cuando le muestran como un tipo de ecuación, tienen que sacar la rapidez, el campo eléctrico, campo magnético, su frecuencia. Eso es como el fuerte. Y eso es como lo que entra. Entonces de aquí, el fuerte es lo que estamos viendo. Es justamente el problema que estamos intentando comprender. Entonces acá se aleja y acá se acerca. Ya. Se acerca a la normal. Ya. Y ahora viene una cosa importante que tiene que ver con la diferencia con la diferencia del índice de refracción para el medio 1 y el medio 2. Acá este va a ser N1, porque pertenece al medio 1. Y acá, para el medio 2, vamos a ponerle 500 y le vamos a poner N2. Y acá lo mismo. N1, N2. Entonces, ahora sí viene la pregunta que me hizo hace rato. ¿Quién me hizo la pregunta? Claudia. Me preguntó de qué depende la desviación. ¿O fue Carolina? Claudia. Ya, Claudia. Claudia me dijo, ya, ¿de qué depende que se desvíe? Ya que le respondí, depende del medio. Claro. Del índice de refracción. Así que ahora viene eso. Porque este caso, donde el índice, o sea, el caso donde el rayo refractado se acerca a la normal, es cuando N1 es menor que N2. Cuando N es menor a N2, se acerca. Ya. Eso, ojalá, en su formulario, anotado por ahí, hasta ahí.
Está Cuando ahí. N1 es menor a N2. O sea, estamos pasando. Ejemplo, Ya. vamos a poner un ejemplo aquí. Aire, agua. Agua. Ah, ya. Así me acuerdo yo. Pasamos del aire al agua, Ya. ahí se acerca. El rayo refractado se acerca a la Ujú. normal. Ya. Así me acuerdo, sí, del aire al agua. Y el caso que está aquí es el caso opuesto, que es cuando, vamos a ponerlo acá N2 con es menor a N1. N2 tiene que ser menor, o N1 es mayor al Tiene dos. N2. Mejor. Vamos a dejarlo anotado, bien importante. Sí. Y eso, nuevamente me acuerdo con que pasamos como del agua al aire. Del agua, vamos a ponerlo acá, del agua al aire. Ya. Eso me acuerdo, porque es como la asociación que hice yo y siempre me acuerdo. Agua, aire, y ahí se aleja. Aleja. ¿Ya? Y nos falta algo aquí, porque tenemos el índice, o sea, el ángulo de incidencia, también hay un ángulo de refracción. Y ese ángulo, adivinen con respecto a qué se mide. ¿Cuál es su La, referencia? la normal. A la normal, exacto. Entonces, vamos a ponerla acá con rojo. Este ángulo que se mide Ya. con respecto a la normal, ahí, eso se llama, vamos a llamarle beta, y sería como el ángulo refractado. Ángulo Ángulo refractado. Eso es supremamente importante. Aquí pasa lo mismo aquí. Vamos a colocarlo con rojo también. Ah, Tal beta. Y eso nos da la primera fórmula que vamos a, vamos a usar. En clase se pasó, se explicó. En resumen, la fórmula es la siguiente, que se llama ley de Snell. La ley de Entonces, Snell. la ley de Snell relaciona los dos ángulos con los índices de refracción. Ese nos da una medida cuantitativa de la relación, de la refracción. Entonces se conoce como ley de Snell, y la ley de Snell plantea que N1, ¿ya? Por el ujú. seno del ángulo incidente va a ser igual al N del otro medio por Ya. el seno del ángulo Beta. refractado. Así de simple, Ah, cortito, facilito, y con esto tenemos la base para empezar a ejercitar, a hacer los problemas. Con esto ya se parte. Ahora necesito sus consultas. Este es un breve repaso de lo que tienen que ir con Ujú. la semana. ¿Alguna consulta? No me quedó claro a mí. ¿A ti, a mí Claudia? también. Sí, dale nomás. Ya, pues. Entonces vamos con lo que nos compete y con lo que es lo más importante, que es resolver ejercicios para entender. Ya. Entonces vamos a ir con el primero, que está aquí. Vamos a agregar aquí una Mira, del página. mismo matemático y Nos punto vamos de- haciendo los ejercicios. Aquí van a notar la mano. Van a ver la mano de 140. Ya. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos una cuña. La cuña es un medio que es con... La cuña parece que es de vidrio, parece aquí Sí, dice parece que dice que es de cristal. De Claro. cristal. Mm. tal. Entonces, como es de cristal, tiene un cierto N, aún Claro. aquí, un cierto índice de refracción. Ya. Otra cosa importante es que el rayo viene de esta forma, el rayo rojo, así es como lo muestra el ejercicio. Viene Sí. como de alguna forma paralelo a esta base, Sí. paralelo, ¿ya? Así que, ¿qué más? El medio, este medio por el cual se está moviendo ese rayo, Es aire, vendría sí. siendo el aire. Y el aire tiene como N, el aire tiene el N igual casi a 1.
Y para efectos de ejercicio, el n del aire siempre va a ser 1. ¿Ya? Eso es para efectos prácticos. En realidad tiene como un poquito, 1.0005, una cosa así. Pero es para efectos prácticos de ejercicio y para calcular, el 1 es bastante acertado. Entonces ya tenemos el n del medio 1. Acá está el medio 1 y acá está el medio 2. Así que el paso que tenemos que realizar acá es dibujar La normal. los rayos, ¿ya? Dibujar los Claro. rayos. Yo les dije hace rato que lo más importante cuando uno parte es hacerla normal Exacto. a la frontera. La frontera es lo que estoy haciendo acá con naranja. Diente. Esa es la frontera, ¿cierto? Entonces, esa frontera tenemos que trazar una recta que sea perpendicular a esa frontera. Vamos a hacerlo con azul. Entonces yo tengo aquí mi tablet, puedo como doblar un poco la pantalla y ahí me queda me quedó bien, yo creo. Sí, está bien, Se normal. entiende, digamos. Sí, se entiende, se entiende. Ya, eso vale, aquí vale 90 grados, eso es importante, y 90 grados. Ujú. ¿Ya? Entonces, a continuación, lo que yo hago siempre es ver cómo se desvía el rayo. Para eso, siempre hago esto. Trazo como un camino que es como si no hubiera ningún medio, ¿sí? Es como si estuviera solamente viajando en el aire, como si pasara derechito. Lo que está en negro ahí. Es el Ujú. camino original. El camino si no hubiera medio, si no hubiera prisma o cuña. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? Ya. Ahora, pueden Realmente. pasar dos casos. Como yo le estaba diciendo, puede pasar un caso que se aleje de la normal, que sería ese caso. Ahí se aleja de la normal, o podría acercarse a la normal, cuya representación está en naranjo. ¿Cuál de los dos pasa aquí? El faltó amarillo. el N del 2. Falta el N del 2. Ya, Ya, Ah, pero es que pero el aire, si el aire es tan cercano a uno, exacto. debería ser el menor. Ese podría debería ser incluso, el medio claro. menor. Ya, Se entonces, acerca a la normal. ¿Qué se otra hace cosa puede tener, qué otro medio puede tener un N tan cercano a uno? ninguno. El aire es El más básicamente bajito, ¿no? el más bajo, exacto. Entonces el otro siempre va a ser mayor. Exacto. Entonces el otro va a ser mayor en consecuencia. Eso es una buena suposición. La parte es cristal. El cristal Claro, ya es como más denso que el aire. sí. Entonces se va, se va a reflectar y va a disminuir la velocidad al pasar por esa cuña. Así que, ¿cuál escogemos? ¿Amarillo o naranja? Naranjo. Naranjo, perfecto. Con eso ya tienen un gran avance. Eliminamos eso ahí. Ya, ¿Ya? entonces Entonces ahí cuando tenemos. lo ¿Ya? que, o sea, el principal análisis es con el N, po, como lo decís tú. Exacto. Si vemos si el N1 es mayor o menor, y ahí lo acercamos o lo alejamos. En un principio, como no sabemos, dibujamos un poquito las dos y ahí después vemos que nos acercamos o nos alejamos de la normal. Exacto, ¿Ya? exacto, exacto. Excelente, Muy bien, me quedó claro. ¿Tú, muy Claudita? bien. Muy bien. Con Súper eso, claro. Súper, con eso súper. estamos con la base, porque tenemos que seguir entendiendo el ejercicio. El Ya. ejercicio plantea ciertas cosas. Dice esto, que viene un rayo ya monocromático Ujú. por el aire, incide sobre la cuña, ya, y luego dice esto, se observa que el rayo que emerge Que el dice que lo rayo. hace en forma tangente por la cara opuesta a B. Ahora, cuando sale de la cuña, va a ser tangente, sale tangente a la cara AB. Sí. Entonces, la cara AB está acá, Sí. ¿ya? Pueden pasar dos rayos. Aquí, pero antes de eso, este rayo que está en naranjo, tenemos que extrapolarlo, porque ese rayo va a salir del prisma. Entonces lo vamos a borrar ahí y lo vamos a extrapolar acá. Ahí, ¿cierto? Ujú. Ya. ¿Ya? Entonces aquí estamos, aquí, nuevamente hay un cambio de medio. Estamos pasando del
de la cuña al aire. Claro. ¿Ya? Entonces hay otra refracción. Ah, En base al ejercicio nos plantea que ese rayo que emerge va a ser tangente a la cara AB. Y eso significa lo siguiente, que puede emerger hacia arriba o puede emerger hacia abajo, que lo voy a hacer claro. con azul. Entonces, ¿cuál de las dos creen que sucede aquí, en este caso? Hay que volver a tirar una normal ahí. Justo te iba a Sí, de Al... hecho, bien, Sí, excelente, lo vamos a hacer. Eso es muy, muy buena acotación. De hecho, vamos a agrandar acá este ¿habían dicho la dibujito. pregunta? Excelente, ¿no? Está bien eso. Está muy Sí, bien. ahí Siempre tendríamos que tirar otra normal. vamos a dibujar la normal con azul también. Aquí como, Después, la normal bueno, ahí. y ahora pasa el otro caso. Pues, N1 es mayor que N2, por lo tanto se aleja de la normal, va para arriba. Digo va yo, para no arriba, sé. la celeste. Sí. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Te acuerdas que para la línea roja que está aquí, yo No cacho, dibujé, no caché eso de que se aleja la normal, por lo tanto va para arriba. Porque ahora hay otro medio, pues vais del medio 2, que en Ah, este pues, caso es el prisma, vaya hacia sí, el aire, pues, a el N1, ¿y cuál normal te está alejando de la nueva? de la nueva normal. exacto, ya. La normal ahora es la que está acá en azul, que la Ujú, estoy ahí como trazando, Ujú. y como le estaba diciendo, la línea roja, la incidente, la primera, la que estoy ahí marcando, sí, yo Ya. lo que hice fue dibujar su camino, como si no claro. hubiera medio, que es lo que está en negro. Para el caso de Ya. del naranjo, voy a hacer lo mismo, Ah, ya. ¿ya? Es Ya. el naranjito. Entonces, ahora, en base a lo que explicamos hace unos 5 minutos atrás, Carolina me dijo que se aleja de la normal, ¿cierto? Cuando se aleja de la Mm. normal, sería el caso que voy a hacer a continuación. Ese, Ah, tenéis razones para el otro lado. ¿no? Eso. Entonces, sucede que para que se aleje, ahora como se aleja, tenemos que ir como para abajo, Ya, ¿ya? ya Y entiendo. sucede que la composición como del ejercicio o del experimento, lo movieron de tal forma que el rayo que emerge ahora es totalmente tangente, es Claro. el azul, ¿ya? Ahora me queda más claro. Ya. ¿Sí? Entonces, este selectivo lo vamos a eliminar. ¿Está? Entonces, no. Ya. Ahora, ahí ya hicimos una representación, ya ocupamos los elementos del ejercicio. Ahora nos falta definir los ángulos. Vamos a definir ángulos. Vamos a dibujar el primer ángulo de incidencia, que es el que vendría siendo el que se encuentra aquí, acá. ¿Ya? Ese es el ángulo de incidencia, alfa, lo voy a llamar. ¿Ya? ¿Se entendió? Alfa. Sí, Ya, perfecto. Ahora tenemos que dibujar su ángulo refractado, que sería un beta. Ya, Ujú, entonces, lo voy a dibujar dos. Voy a dibujar ese ángulo y lo voy a dibujar el naranjo. ¿Cuál de los dos escojo? ¿El celeste o el naranjo? el que va a claro. la normal, el que está al lado de Ese, la normal. En ese el sentido, naranjo. el naranjito, El exactamente. naranjo, perfecto. Muy bien. Entonces, eliminamos el celeste y nos quedamos con el naranjo. Entonces, estamos ahí, este lo vamos a llamar beta. Ahí, beta. Muy bien. Esa es para la primera reflexión, porque Ujú. cuando pasa luego de la cuña al aire, cuando emerge, hay otra reflexión, así que tenemos que volver a dibujar un ángulo incidente, lo vamos a llamar beta. Entonces, voy a escoger lo siguiente, voy a hacer este amarillo y voy a hacer este rojo. ¿Cuál sería el ángulo incidente para la segunda reflexión? ¿El naranjo, o sea, el rojo o el amarillo? Rojo. El rojo. El rojo, Mm. perfecto. Entonces lo vamos acá, eliminamos el amarillo y este lo vamos a llamar gamma.
Claro. ¿ya? Ahora tenemos que dibujar El el otro. refractado para ese gamma. ¿Ya? Yo Entonces tan aquí chico el dibujo. el refractado sería, aquí al tiro, díganme cuánto vale el ángulo para el refractado. ¿El alfa, beta o gamma? ¿Ese? Eh, El alfa vale 45, ¿no? Perfecto, muy bien eso, bien, 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 Sí. muy bien. Yo creo, ¿cómo viste esa relación? Eso es muy buena, está Ah, no, bien, porque el excelente. otro vale 90 y este es la mitad, pues. Es la mitad del ángulo. Eso yo digo que. Ya, perfecto. Bien, muy buena suposición. No, está No bien, siempre, excelente. no siempre me va a crujir. Ahora no. Ahora Muy bien, nomás. muy bien. Este vale 45, que es el que está aquí. Y ya cumplimos algo, excelente. Eso también se saca a partir de este ángulo que está aquí arriba también, Eh, de acá. Sí, De este 45 lo podemos dos sacar triángulos. de... Yo bueno, cuando lo vi lo hice así, como que planteé, no, porque ahí tienes otro. Otro ahí triángulo. tiene esa paralela Mm, vertical y vale 45, ¿cierto? ¿Cierto? Este 45 con ese 45 es el mismo. exacto. Y sucede que aquí, si vale 45, aquí hay un ángulo de 90 grados. Bueno, sí, Entonces este vale 45. Y en consecuencia también nosotros hicimos aquí esto, la normal. Y eso exacto. vale 90. Exacto. Entonces, por complemento, el alfa vale 45. Muy bien eso. Ahora veamos el ángulo que está acá, po, el que se refracta aquí. ¿Cuánto vale? El que se refracta, Exacto. el, no, po, alfa, beta, ¿cuál es el otro ángulo en la letra? La vamos a llamar, ya lo vamos a hacer, mejor lo voy a dibujar porque vamos a hacerlo acá. Pueden aparecer dos ángulos, ese, el amarillo o el verde. El verde. Ya. Carolina, el amarillo o verde. Disculpa. El verde, está el que está en la normal, cercano a la El verde. normal. Ya. Sí. Claudio dijo el verde también. Ya. Yo digo que Ah, son los dos. Amarillo más verde. Ah, tenéis razón, tienes porque razón. porque la Sí, cuestión es el azulito, tienes razón, sí. claro, Sí. verdad. Entonces esto sería los dos. Ujú. Vamos a dejarlo acá, la suma de los dos. Ese ángulo debería ser 90. Exacto, bien. Entonces este ángulo, llamarle alfa, beta, gamma, el otro podría ser ya así, un sigma. Y el sigma es el que está ahí. Ok. Y sigma vale ¿cuánto vale, Claudia? 90. 90 grados, perfecto. Sigma vale 90 grados. Vamos a poner aquí, Hmm. sigma Ya. vale 90, tenemos el alfa que vale 45. Muy bien. Y ya con eso ya emplearon todos los conocimientos de óptica geométrica y ahora se viene la parte matemática, porque nos están pidiendo el n. Y eso, para eso tenemos que emplear la formulita que está Ah, la ley de Snell. ahí de Ya. Snell. Exacto. Entonces vamos a emplear esa fórmula. Ah, súper. Aquí, ¿cuántas leyes de Snell van a aparecer? ¿Cuántas ecuaciones tenemos que hacer? Una 12, Ana, parece. Perfecto, muy bien, porque hay dos refracciones. Hay una cuando entra la cuña y otra cuando sale de la cuña. Por tanto, son dos. Vamos a hacer aquí entonces dos ecuaciones. ¿Ya? Vamos a hacer la primera ecuación para esa línea incidente roja. Para eso la vamos a hacer. Entonces, la ley de Snell nos dice que el N1 por el seno en este caso de alfa, va a ser igual al N. El N vendría siendo el índice del cristal, de la cuña, el N, ¿ya? Por el seno de beta. De aquí, ¿cuánto vale el N1?
El N2 por el No, seno de beta dividido por el... Ah, el N1. N1, ¿cuánto sale? ¿Cuánto vale? 1. 1, perfecto. Eso porque nos encontramos en el aire. Aquí, Claro. ahí, perfecto. Entonces aquí vale 1 por el seno del ángulo de 45 que encontró Carolina muy bien ahí. Eso vale 45. ¿Ya? Y acá nos da el N que andamos buscando. Exacto. Una característica de un cierto material por un... Aquí tenemos seno de beta. Así que esto es como súper conocido, vale raíz de 2 partido en 2. Ujú. Ahí encontramos una primera ecuación. Muy bien. Entonces estamos re bien, muy sencillo. Uno. Ahora tenemos que hacer otra ley, La otra, claro. los otros ángulos. Vamos a hacer ecuación 2. Y la ecuación 2 nos dice que va a ser Es igual a n N por el seno de beta. por el seno del ángulo incidente. Acá está. Aquí nos tenemos que fijar. Ah, por el seno de gamma, ¿verdad? Del alfa. O de Ah, gamma, sí, de gamma, no, sí, gamma. Gamma. de gamma. Muy bien, de El gamma. seno de Y gamma, eso va a ser igual al n del medio que es 1 2. De 1, bien. De 1, por el seno de 90. 90. Y eso vale, ahí, aquí tenemos que n seno de gamma vale 1 por 1. Claro. Entonces esto vale 1. Ahí encontramos ya, está facilito. Tenemos eso ahí. Segunda ¿No? ecuación, ¿cierto? Estamos re bien. Y acá ya empleamos la física 140. Ahora tenemos que encontrar estas dos ecuaciones que son, tenemos acá tres incógnitas. Tenemos el n, tenemos el beta y el gamma. Y el Nos gamma. falta una ecuación. ¿Cómo sacamos esa ecuación? A ver, espérate. Esto es matemática ahora. Necesito sus ojos perspicaces. Beta más gamma no, son 45. Perfecto, excelente eso. Muy bien, muy bien. Eh, Me gustaría que me dijeras tu cómo lo sacaste, cómo lo No planteaste. tengo idea. Es que está excelente, bro. A ver, espérate, déjame cachar. Yo te voy a Tengo ayudar. 45 por Somos acá. súper 45. creativas nosotros. No, no, está excelente. Mire, fíjese en lo siguiente. Acá se forma Ahí tengo un 45. Ahí se se forma forma un, como una especie de triángulo medio, o sea, sí, eso, un triángulo. Pues Ahí. ahí eso. está el triangulito. El triangulito que lo estoy haciendo ahí Sí, tienes toda la razón. con slide. Ahí y el Perfecto. beta allá. Sucede Ah, lo pero siguiente. ¿Ah? el gamma es igual al ángulo que está al lado de beta, ¿no? Al ángulo que está al lado de beta. Ahí, Adyacente de beta hacia arriba. Ya. este. Ese. Exacto. Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Este igual es gamma. Perfecto. Ahí estamos, Ya, ¿o pues ahí no? tenéis. Sí, Tienes toda la 45. Exacto. Soy seca. Aquí Ya. seca, ¿viste? tenemos Sé que como que lo alfa, saqué por. Como lo mismo que yo saqué por 45, ¿no? No sé, pero ahí tenemos ese es que 45 gramos. veamos que alfa más beta más un. Tenemos que sacar. Ah, pero este ángulo vale 45, el que está, lo voy a hacer acá. Este Convertido. es gamma más beta. Gamma más beta igual a 45, ¿o Igual a no? Este de aquí 45. vale 45, Sí, ¿cierto? Porque aquí vale 45 y aquí hay un exacto. ángulo de 90. Exacto. Entonces, ahí tenemos que, por tanto, tenemos que alfa, o sea, gamma más beta más 45 es igual a 90. 90. Y eso significa que gamma más beta es igual a 45. Y ahí Y ahí tienes ya la tercera. tenemos otra ecuación. Y ahí ya estamos listos. Y ahí tenemos una tercera ecuación. Estamos. No. Excelente. Excelente. Muy bien, ojo. Muy buen ojo con eso. Porque eso es lo complejo de esto. Como tener esa perspicacia en la geometría. Entonces tenemos primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación. Gamma más beta es igual a 25. Perfecto, perfecto, perfecto.
Y entonces ahora tenemos que solucionar eso. Aquí no sé si se podrá ponerle, no intenté con la TI, ¿Ah? no lo intenté. En la TI intenté hacerlo, o sea, lo hice de forma algebraica, pero siento que podría hacerse en la TI también esto, A ver Ah, cómo lo hacemos, la colocamos en la ecuación. pero Yo no- vendría siendo ecuaciones que no son lineales y eso quizás podría complicar, ay, porque ¿dónde aquí, anda? Cálculo. pero lo podríamos ver, o sea, podríamos verlo después, mejor veamos la parte algebraica, pero Ah, resolver esto igual es medio complejo, no es tan sencillo. sí, no, si no está fácil, fácil. Aquí, Ujú. para resolver esto, voy a dejar todo en función de n y de beta, así que de acá, de la Ah, ya, ecuación 3, se despeja el gamma, gamma va a ser igual a 45 menos beta, claro. 45 menos beta, así que reemplazo en la segunda ecuación, entonces aquí nos quedaría lo siguiente. Tenemos que la segunda ecuación, que está N, acá, vamos a copiar esto, ordenadito, eso va a ser igual a n por el seno de eh, 45, el menos el beta, y eso vale 1. Ya. Entonces, acá podría separar esto, porque Sí, me molesta la vista, así que lo voy a separar. Hacer el seno de 45 por el menos seno, seno de el beta. coseno de 20. Hay un menos, así que aquí va menos. Ahora se cambia los signos. El beta ahora por el coseno de 45 y eso vale 1. Y sucede que esto vale raíz de 2 partido en 2, se factoriza y quedaría como n raíz de 2 partido en 2 por el coseno de beta menos seno de beta. Y eso vale 1. exacto. Eso como que se me ocurre. Y luego lo que haría acá. Ah, tengo aquí, de la primera ecuación, que está. La primera ecuación tengo el valor de n por seno de beta. N por seno de beta vale raíz de 2 partido en 2. Y sucede que aquí podríamos tener un n con un seno de beta. Si multiplicamos esto, si lo distribuimos, eventualmente va a quedar el n con el seno de beta. ¿Mm? Así que ahí se podría pasar algo. Así que esto de acá lo voy a seguir desarrollando. Lo copiamos acá, copiando, copiando aquí. Quedaría n raíz de 2, cuestión 2, coseno de beta, menos n raíz de 2, cuestión 2, seno de beta igual 1. Y esta la vamos a llamar la ecuación, esta todavía sigue siendo 2, y voy a juntar con la ecuación 1, acá, copiando, copiando y ya, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo este factor y este factor que están ahí. No, disculpe. Tengo, acá está el n, ahí está el seno de beta, multiplico por eso, ahí, y aquí quedaría esto al cuadrado. Entonces, todo esto, ¿cuánto vale? 1. Valdría 2 partido en 4, un medio, Mm, ¿o no? sí, Sí, ahí lo armé con lo que está acá. Vale 2 partido en 4, un medio. Entonces tenemos acá finalmente que esto lo copiamos, lo copiamos.
que es un medio. Entonces nos queda n raíz de 2 por 2 coseno de beta igual a un medio. De ahí llegamos a una ecuación 3. Y acá hay como... Aquí hay una cosa súper importante, no sé si lo van a ver ahora. Por ejemplo, Sí, ¿no? tenemos aquí que tenemos la primera ecuación aquí. Ya. Cuando uno resuelve una ecuación con seno y con coseno, la Mm. idea es que uno eleva al cuadrado, El cuadrado, claro. que después la identidad del seno Exacto. cuadrado más el coseno, y eso nos da uno que se eliminan esos ángulos. Exacto. Entonces, ahí encontramos el coseno de beta, y aquí tenemos de la primera ecuación, No, no. con el seno. Entonces, nos quedaría acá, a ver, Podrías poner en el cuadrado seno de beta. Ah, pero no. no, que No, podríamos porque. como despejar aquí el coseno y el seno. Entonces Ah, después lo llevamos al cuadrado y lo sumamos. pues ya, ok. De hecho aquí igual se van aquí, esto con ese. Sí. Se van y nos quedaría, aquí tenemos que, vamos para acá, que el coseno de beta por el n va a ser igual a Pero despéjalo al tiro. 1 partido en raíz de 2, ¿o no? Mi coseno de Sí. beta es Sí. igual a... Sí, Sí. pasa al otro lado N dividiendo, coseno de sí. beta es igual a 1 partido en raíz de 2. Ahora sí, elevamos al cuadrado y lo sumamos. Ujú. Entonces quedaría n cuadrado, coseno de beta al cuadrado. Esto al cuadrado daría un medio. Y ahora sumamos con lo que está acá. Entonces nos quedaría, poner Un aquí, medio. más n cuadrado, seno cuadrado de beta, Ya. más esto al Vale. cuadrado, que sería 2 cuartos. Un 2 medio. cuartos. Un medio. Nos daría un medio ahí. Entonces nos Exacto. daría acá n cuadrado igual a un medio, daría 1, n vale 1. Y eso no puede ser. Cometimos alguna fallita acá. Veamos, veamos, veamos. Pero espérate. Un medio es uno. Tengo aquí. A ver. 25. Yo creo que... A ver, espérame. Raíz cuadrada de 45. Grama más grama más beta, la 45. Ya, a ver, vamos a ver si aquí para mí esto es 45 y acá sería. No, está bien eso. No sé, cometí un error acá. Mm, Esto. veamos. Tenés una beta. Está bien. Eso está bien. Esa es una beta por uno. Seno de 90. Sí, era uno ya. N por seno. Aquí. N por seno de 45. Después N. Raíz de 2. Yo creo que estamos bien. Yo creo que despejamos algo mal acá. A ver. Sí. En la otra, pero en la otra ecuación parece que, o sea, cuando empezamos a reemplazar, hasta ahí está bien. Tú ¿Cierto? pusiste seno de 45 por coseno de B menos seno de B por coseno 45. Exacto. Eso vale lo mismo. Raíz de 2 No es lo partidos. mismo, ya, n raíz de 2. Después el otro paso, Coseno. porque ahí Vamos acá. factorizaste, ya había ahí, a ver, seno de B. Sí, pues ahí sacaste había factorizado De y después 40. los volviste a multiplicar.
¿ya? Y coseno de beta, raíz cuadrada, seno, ya, eso es lo mismo. Después tiraste, multiplicaste por, ¿ya dónde está el n? Lo dejaste acá. N. A ese paso no lo entendí yo, del 2 para el otro. ¿Qué Aquí y hiciste acá, ahí? ¿cierto? Sí, de ahí Este, a... esto lo saqué de la primera ecuación. Mm. La primera ecuación que está acá. ¿Ya? La saquemos aquí y la colocamos acá. ¿Ya? Y lo que hice fue Decir multiplicar por que, pi de 2 partido en 2. dijiste que n seno de beta era ese valor, por lo tanto, te daba raíz cuadrada de eso, pero era coseno entonces acá abajo, pues, te equivocaste parece. Porque está reemplazando el seno y acá abajo es coseno, ¿o no? No, acá, esto lo multipliqué por raíz de 2 partido en 2. Y eso es lo que está acá. Sí, pues, pero aquí y te dio finalmente raíz de 2 elevado al cuadrado y no debería ser n por coseno de b, ¿o no? Eso está acá. Coseno de b. Ah, aquí está. Esto, miren, fíjense, un menos no lo pasé sumando, lo pasé restando. Ahí está. Lo pasé así, este número. ¿Dónde lo pasaste? Es la ecuación. Ah, ¿verdad, pues? Ah, po. Tienes razón. Esto da 3 medios. Exacto. Aquí hay un Es 3. 3 medios. Ahí hay un 3. Entonces, Entonces, aquí estaba bien ahí. No, sí, estaba todo bien, todo bien. Pero sumé mal esto. Ahí, esto pasa sumando. Y yo lo pasé restando. Por eso me dio un medio aquí. Así que, entonces no, n ahí coseno de beta es igual a 3 medios. No, esto N sería. es igual a Aquí n está. coseno 3 de raíz de 2. 3 medios. Acá, 3 raíz de 3 2. medios acá, Y aquí hay un 3. 3 raíz de 2. Ya, Sí, ahí hay un ya capté. 3. Esta es la primera ecuación. Así que esa la dejamos normal. Y acá, ahí después la sumé. Sumé este que va a estar el número uno con el número 2. Esa la sumé. Después la vamos a llamar A y B, por si acaso. Si no, A y B. Sumé A y B. Ahora sí. Entonces nos daría n cuadrado por coseno cuadrado de beta más n cuadrado por seno cuadrado de beta daría 9 cuartos, o sea, 9 medios. Aquí es 9, 9 medios. Sería Ah, este está ahí, n 2 cuartos, coseno de beta 2 es cuartos. igual. Y acá nos da 1, da, daría aquí un medio, así que daría 5. Daría 5 esta suma. Y ahí el n daría raíz de 5, que es un número mayor Sí. que el 1. Ahora sí. Entonces la pifia fue esto, que lo sumé mal, justo ahí sumé mal, pero lo demás está bien. Y la idea era hacer esto, tener un n por un coseno de beta y un Ujú. n seno de beta, porque después se elevan al cuadrado. Por la identidad fundamental de la trigonometría, se eliminan los cosenos, se eliminan los senos, y ahí nos queda solamente n, que es lo que andábamos buscando. Y así aparecen otros ejercicios con esta misma forma, donde sale una ecuación con donde sale un ángulo y un valor, un n. Entonces hay que hacer como este procedimiento, ser capaz de dejar un coseno y y un seno, que estén despejados. Esa Ujú. es la idea. Y con eso sacamos el n del ejercicio. Ya.
Entonces, en resumen, lo que se hace acá, nosotros aquí haciendo un resumen, la parte física no es compleja. La parte un poco más difícil sería el álgebra. Eso sería un poco más, llevaría un poco más de tiempo. Pero la parte física está en base al conocimiento del fenómeno de la refracción. Cuando hay un Ujú. cambio medio, cuando se acerca, cuando se aleja de la normal. Lo más importante que necesito que recuerden es siempre hacerla normal. Eso es importante. Sí. Siempre hacerla normal, siempre hacerla normal. Entonces, una vez que ya se hace la normal, uno ya es más difícil equivocarse, porque después hay que pensar, ya, estoy pasando de un medio de menor a mayor índice o al revés. Entonces, en base a esa suposición, ahí tenemos que ver si se aleja o se acerca. Y ahí tenemos que hacer el dibujito. Lo otro que es importante es dibujar este camino, que es como la dirección original del rayo incidente, que en este caso está representado por el negro, y el naranjo que está acá abajo. Eso también es importante, sumamente importante porque nos permitió, por ejemplo, comprender si se iba para arriba o para abajo, cuando hicimos un celeste, el celeste con el azul. Ujú. Entonces eso fue muy importante. Entonces, punto importante, el, la normal, la dirección original del ángulo incidente. Mm. Y después ya hacer las preguntas. Eh, ¿Se acerca o se aleja? Luego que hacemos eso, hacer los dibujitos de los rayos y plantear los ángulos. ¿Cuál sería el ángulo incidente? ¿Cuál es el ángulo refractado? Y lo importante de ahí también es que se hace con respecto a la normal. Ojo con eso. El ángulo siempre hay que medirlo con respecto a la normal, tanto el refractado como el incidente. Y eso es porque se ocupa la ley de Snell. Y la ley de Snell aplica con los ángulos que se miden como referencia con la normal. ¿Ya? Eso es la parte física. Lo demás es solamente geometría. Acá fue geometría, relación entre los ángulos, y luego ya la parte algebraica de jugar con ecuaciones que son no lineales, las ecuaciones que estamos viendo. Y eso parece que no se puede colocar en la TI, creo. O sea, se podría, pero creo que hay que poner un programa o algo. Ah, Porque mira. yo me acuerdo que para resolver ecuaciones no lineales había un curso, el curso de análisis numérico. ¿Se acuerdan de eso? No. Así, así más o menos, se hace hay una No, técnica nosotros no. No que se tuvimos ese pasa como por curso. el cero, bueno, de hecho se hace con aproximaciones, Oh, no. Too much. no se hace, es como que se hacen métodos de aproximación. Entonces, la ecuación no lineal con senos y cosenos, la clave es despejar el seno y el coseno, y después elevar al cuadrado y se nos va. Así está la clave. Ujú. Ahora necesito su consulta. ¿Alguna consulta del ejercicio? No, la verdad es que está Está explicado súper súper claro. bien. Sí, está súper Perfecto. clarito. El ejercicio igual está a un nivel del 140 diurno, así que por eso es más largo quizás, pero se entiende los principios, podrían manejarse súper bien con los otros ejercicios. Y para que notemos eso, quiero que avancemos quiero avanzar después antes de avanzar con la B, quiero Ya. avanzar con un ejercicio como de control, que es como parecido a las pruebas, que es como el que está aquí. Control de Vitacura 2013. Y es como lo que siento que puede entrar en el certamen, como de este estilo. Ya.
¿ya? Así que dice, un rayo de luz monocromático incide desde el aire. Y ahí dice que el aire tiene índice 1. Y dice que incide en dirección perpendicular a una de las caras del prisma de vidrio. Entonces aquí tenemos esta línea. Ahí está incidiendo y este justo, Si de forma perpendicular es tener la normal. exacto, bien, justo ahí, pum, normal. Entra en el mismo camino de la normal, ¿ya? Ya. Y dice que entra en esa prisma y el prisma tiene un cierto n. El n vale 1.5, ¿ya? Y dice que en el vértice superior del prisma hay un ángulo, que es el que está acá de 30 grados. De 30 grados. 30 grados. Y dice, dibuje la trayectoria del rayo luminoso hasta que llega a la pantalla. La pantalla está aquí. Esa es la pantalla. Ese salió en el taller, no lo supimos hacer. Ah, perfecto. Así son los problemas. Y así, por lo Sí. menos, salió hace 2 trimestres atrás, cuando se empezó como la primera vez con el formato online. Así eran las Ya. preguntas. Y te ponen después alternativas y tenés que ir viendo cuál es la Bueno, correcta. está súper. Ya, entonces dice, ya dibuje la trayectoria del rayo luminoso hasta que llega a la pantalla, calculando la dirección del rayo que emerge del prisma. Cuando le piden la dirección, le están pidiendo el ángulo refractado, Claro. el que se refracta, eso, o el ángulo de emerge, Es que emerge el. Sí. exacto. En el caso que vimos recién, el ángulo, la dirección sería 90 grados, que sería este sigma, Sí. es 90 grados. Entonces, esa es la dirección, el ángulo refractado de donde emerge. Ya, entonces, hay que seguir los pasos que vimos recién. Ya. ¿Cuáles son los pasos? Normal. Ya. Normal al tiro, está listo. Está como justo hoy el rayo incidente está en el mismo camino de la normal. Por tanto, ¿qué pasa con su ángulo refractado? Tenemos que hacer aquí Seguirle el caminito, como dijiste un tú. hito, ¿cierto? Ya, perfecto. En base a eso, ¿y qué crees? ¿Se acerca o se Analizo aleja? Analizo el medio, N1 menor a N2, por lo tanto, si N1 es menor a N2, se acerca a la normal. Ya, se acerca de la normal. Pero, entonces se mantiene. ¿Mantiene el Eso, mismo? excelente, Sí, excelente. mantiene el mismo, sí. Muy bien, Claudia, muy bien, Carolina, excelente. Se Qué buena. Eso mantiene. por las mejores. Así de simple, muy bien. Entonces aquí, vamos acá, pum, ya. Y ahí nuevamente tenemos ese rayo Tiene, naranjo, que hay un cambio de medio, nuevamente. Por tanto, hay que dibujar normal. Dibujamos Claro. normal aquí. Ahora va a ser distinto. Sí. la Ahora normal pata para el otro lado. La normal es distinta. aquí va a ser como por ahí, esta como la normal. Es la normal, perfecto. Ahora, lo que les comenté también es dibujar el mismo La camino del trayectoria. rayo que incide, el Claro. naranjo. Así que lo voy a dejar así como, Se debería. Ya. así. Eso sería como si no hubiera nada. Ah, no, está Exacto. conmigo chueco, así que lo, está por ahí. Ya, perfecto. Ahora, lo que podríamos hacer es colocar los ángulos. Entonces, tenemos un ángulo incidente, que lo voy a hacer aquí. Voy a tomar esto y lo voy a hacer más grande, porque es que no me corta el espacio. Sería Una rosquita, y esto lo voy a agrandar acá. Ahí. Ya. Entonces aparece, tenemos que dibujar el ángulo para el caso que está aquí, el de incidencia. Así que tengo ese ángulo, tengo el naranjo y tengo el verde. ¿Cuál escojo? el que está, espérame, el azulito, ¿El azulito? ¿El celeste? déjame ver, espera, ese, el celeste, ¿El el que celeste? está, déjame mirar, espérame, es la normal la tiramos para allá y el ángulo que estamos buscando, no, el verde, perdón. ¿El verde? Ya. ¿Qué ¿Claudia? dices El, tú, Claudia? O el el naranjo. naranjo. ¿Naranjo? Ya. La respuesta es naranjo. ¿Y es por qué? Mm,
se mide con Ah, tenés respecto razón, porque La la normal normal. sigue hacia allá. Sí, tienes toda a la la normal, razón. el azul. Así que siempre aparte del azul hacia el rayo incidente. Así que Yes, sería yes. el naranja. Y lo vamos a llamar alfa. Ahí, alfa. ¿Ya? Ahora hay que dibujar el ángulo, el de refracción. Así que tenemos los siguientes ángulos acá. Ah, ok. Tenemos el amarillo, tengo el rojo y tengo el gris. ¿Cuál de los tres sería el ángulo refractado? El ángulo Debería alejarse. refractado sería el que está hacia la normal. Sí, O sea, exacto. se supone que aquí pasa todo al revés, po. Acá el N, en este caso el N1, Sí, pasamos de un medio, que el N1 es menor al N2, po. En este caso, si el N1 es menor al N2, ¿no es cierto? ¿Ese sería el caso? O sea, ya, perdón, Claudio. N Ya, al ya. revés, pues se aleja de la normal en el segundo. Ya, perfecto. Muy bien Se aleja analizado. de la normal. Pero hay un pequeño detalle acá que necesito que, no sé si Claudio lo ve, el detalle. Se Está aleja bien. de la Lo hiciste, normal. Yo se encuentro ve. que el alfa es igual al ángulo que está al otro lado, El rojito, pues, sí, el rojo. Eso, bien. sí, Eso es ese exacto. sí, Eso sí. Ya, ese sí. ya. Y Le como voy a cortar. se aleja de la normal, debería ser, chucha, eh, ahí me confundo un poco, porque por ejemplo, ya, vamos con el rayo en naranjo, ahí pasa el medio en donde se juntan, y debería ir por el camino naranjo, por lo tanto el ángulo que estamos buscando sería el mismo alfa que va en rojito, ¿no es cierto? Y No, pues eso eso no sí. tiene lógica, ¿cierto? Ah, Ah. Eso tiene lógica. O sea, en este caso en no debería que ser el mismo porque te pasa de un medio a otro, o sea, te debería ir más cerquita o más lejos, pues no sigue no sigue el mismo naranjo, ese sería si no hubiera algún medio, pero como tuvimos Eso, cambio de bien, medio, como tuvimos exacto. cambio de medio, en este caso debería alejarse de la normal, por lo tanto el ángulo debería ser más hacia abajo, por gris. decirlo de alguna manera. Eso. Aquí no sería ¿Por ninguno de qué? los que están acá, No, pues porque este, nos hacia falta abajo nomás, pues. dibujar, nos faltaría dibujar Otro más, pues, debajo del eso, naranjo, ese. ese, El, Ese. eso nos porque se aleja falta. de la normal. Ese es el que se Exacto. aleja de la normal. Porque el que Entonces estábamos ahora sí, viendo nosotros era del trayecto sin medio. eso, Claro. bien. Ya. Así que, Que ¿cuál no estoy sería el haciendo ángulo? Aquí pillería. vamos a hacer ese, el naranjo, el rojo. ¿A ¿Cuál de los tres? ¿Cuál sería el beta, el refractado? La suma del naranjo con el rojo, pues. No tenéis que tomar el naranjo solo, po. Muy bien, muy bien. Ay, qué Sí, seca. respecto a lo normal, así que todo No, esto si ni sería, tanto. todo esto sería bien. Soy mala. Ahí A está, veces. ahí A está. veces. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, el ejercicio pide dibujar, a ver, dice como, dibuje la trayectoria del rayo luminoso hasta que llegue a la pantalla. Así que tenemos que completarlo acá. O sea, créeme que en la clase no lo entendí, po. Ahora entiendo. Ah, ¿esto lo pasaron? Sí, pues hicieron una cosa así y y decía qué color y hacia dónde iba. En el taller, perdón, en el taller, y no supimos hacerlo. Exacto, exacto. Que ahí faltaba comprender las bases de Sí, la pues o sea, de acción. esto al tiro lo podéis saber con esto. No estaba yo. No estaba Y yo. no estabas tú por linda, sí. Está por faltar con las talleres, ¿viste? Pero ahora vemos que ya tenemos la dirección, dibujamos la trayectoria, pero nos piden la dirección. Y eso significa calcular el ángulo beta. Esa sería la dirección que dice aquí. Calcula la dirección del rayo que emerge del prisma. Entonces tenemos que calcular ese beta y eso se hace mediante álgebra, que es la parte geométrica de esto. Entonces hay que hacer relaciones geométricas. Y para eso tenemos que ocupar la ley de Snell también. Ya. Así que apliquemos la ley de Snell.
apliquemos la ley de Snell aquí. La ley de Snell. N1 por La ley de Snell el plantea que tiene que ser igual a N2 por el seno del ángulo incidente. ¿Cuál es el ángulo incidente? N2 por el alfa. El alfa, excelente. Por seno de Por el N del medio 2, que sería el aire, así que esto vale 1. 1. Por el seno de beta que andábamos buscando. Así que el N2 es conocido, nos falta el alfa. ¿Cuánto vale alfa? Ese es 90, el otro también es 90. Nos faltaría el ángulo que completa 90 más 30. Aquí como varias 100, formas de hacerlo. Una 120, cuando lo vi, 30, 40, 50, yo cuando veo esto, por lo 60, general siempre trazo 30. 30, excelente. Muy bien. Se ve, siempre se ve así como que es medio parecido ahí. Sí. Y para comprobarlo, lo hago, siempre trazo una recta aquí vertical. Voy a dibujar esta que está aquí. Entonces, a ver. Yo lo tiráis para arriba, po, hasta arriba, o lo otro es que el de al lado sea 90, pues también, ¿no? Por ser un ángulo recto. No me sirvió el ángulo vertical aquí. No lo veo todavía. Pero sí sé que esto vale. Ya, esto vale 90. ¿Qué más? Ah, acá vale 90. No, ese vale Este Vale 90. 90. 90. Así que este vale 60. Sí, po, eso dije yo, 90, 30, Hay que tener 60, 30 y al como lado. este es un ángulo también recto, y dije 30, ese Muy sí. bien vista. Excelente. Ahí ya se comprueba. Ya al ángulo alfa vale 30. Así que tenemos listo acá. N2 vale 1.5 por el seno de 30. Y eso ya está listo. Ya está listo. Ahí el beta daría. Lo tengo anotado por ahí. ¿Cuánto me da ese en la calculadora? En la Super TI, 1,5 por el seno de 30 es igual a 0.75. 0.75 ar coseno de 0.75, ¿no? Sí, daría Seno 48.6. 48.59. Eso, 48.59. Saca Vamos la para TI, pues Claudia, que la tenía en polvo ahí. ahí Ah, está. Saca la TI, te digo, del bolsillo. sí, la tengo aquí justo a mi lado. Ya tenéis que cambiar los radianes y los grados. Ahí te enseño a hacerlo. Ah, sí, ojo con eso, ojo con eso. Sí, yo estuve mucho rato en configuraciones, ándate al número 5. Eso es Eso te puede sumamente costar la importante, vida. es sumamente importante en el caso del primer tema Sí, sí. de ecuaciones, o sea, sí, pues, de ecuaciones de electromagnética, porque Configuración te piden calcular la Del do- frecuencia y 200, ahí al está. uno 2. coloca seno de pi, Ya lo estoy uno haciendo. ¿Eh? tómalo. Sí, y en ángulo grado. Sí, Sí, exacto. ojo con eso, ojo con Ya, eso. y ahí lo hace. Y Ya, las funciones trigonométricas están al lado del control. Dice control es igual trig. ¿Ah? ¿Sí? ¿Viste? Ya, ahí No, aprieta puta, trig. Primero tenéis no, que ir a donde aparece en cálculo. Pues, calcular. espérate, po. Yo sé que no la habías ocupado. Ya, ¿dónde dice nuevo archivo? ¿O Sí, calcular? calcular le pongo yo. Ya, Calcular. Y ahí tú colocáis 0. tri. Colocáis Qué fantástico, ya, listo. trin y te corrís para abajo, seno menos 1. Seno menos 1 de 0.75. Ok, perfecto. muchas Ya, gracias. entonces, Son 5 nuevamente, lucas. Nada que gracias. ahora, nuevamente lo que podemos ver acá que los pasos son los mismos de siempre. Hacerla normal, Ya. dibujar la trayectoria como No, del rayo espectacular. incidente, Sí, está dibujar súper. la trayectoria del rayo incidente como si no hubiera medio, porque esa trayectoria nos sirve para trazar si se aleja o si se acerca
a la normal. Eso nos permite, en este caso, sacar esta línea verde, que al principio ahí estamos como No, yo que creo que uno así podría salir en la prueba. Está facilito. De más. busca más cortito, Está más cortito, un poquito de trigono, de ángulo, geometría exacto. cortito, sí. Así más o menos son el ejercicio y ahora sí, quiero volver acá al problema, pero lo van a hacer al tiro, que es Ya. la parte B del La problema parte B, original que ya, estábamos viendo, que dice, ya, ahora, en otra ocasión, el rayo, el rayo que incide, o sea, el rayo incide perpendicularmente sobre la cara AB. Ahora Ya. estamos ya. entrando acá, Por otro lado. ahí estamos entrando. Y dice, dibuje la trayectoria del rayo y calcule el ángulo que forma el rayo que sale con el rayo que entra a la cuña. El que entra, Chuta. el que sale con el que entra. Y dice, si no resuelve la parte A, que es cuando calculamos el n, dice, Que nos asuma, dio raíz de 5. Que nos dio asuma n raíz de igual 2. 5 el 2. Sí. Ahí dice asuma n igual 2. Y Ya. nosotros nos dio ahí raíz de 5. Ya, vamos viendo entonces. Aquí no hay que hay que. Parece que está por ahí el dibujito. A ver. Ahí está. El Está el N, en este dibujito. caso, el N1 sigue siendo 1, ¿no es cierto? Que sería Tenemos del del, aire. El que aire. sería el aire, ¿no es cierto? Entonces Excelente. N1 es igual a 1. El N, El el N N2 sería, de el N raíz de sería 5. raíz de 5. ¿Cierto? Hay que dibujar primero los rayitos. Tenemos un rayo acá incidente, perpendicular Ya. a la cara AB. Ese dice el ejercicio. Entonces, Sí, acá vale 90. Y eso es parecido a lo que vimos recién. Cerca. exacto. Porque sucede que, como es normal, el camino es el mismo. El refractado es el mismo. Así que Mm. lo dibujamos aquí con naranjo y llegamos acá. Y aquí, nuevamente, el paso normal. Dibujamos normal Normal. acá Hacemos la normal. para que sea lo más normal posible. No, ahí no me salió. Porque eso igual a la vista ayuda. Ahí estamos normal. Ya está la normal. Siguiente paso, Dejar dibujar la trayectoria como que no hubiera medio, ¿no es cierto? como si no hubiera medio. Y Ujú. tenemos que ver ahora el, 5 vuelve. cómo, si se acerca o si se aleja de la normal, el Acerca. ángulo, el rayo refractado. Aquí Yo digo se acerca. pasamos del medio n igual 2 o n Del igual 1. raíz de 5 Ah, tenéis hacia el 1. razón. Se aleja porque el N2 es mayor, perdón, es menor al N1, porque yo lo tomé con la otra refracción, pero tenéis razón, para la normal. Pasamos de un medio más denso, que es Aleja. la cuña, hacia el aire. El aire es como el vacío. Entonces al Que, alejarse sería más tiradito para entonces tenemos ese rayo y tenemos el el que otro. está acá, Es el azulito. el azul. Vamos a verlo con azul. Sí, el azulito. Tenemos eso y está el azul. Claudia, ¿se entiende todo? Sí, clarito. Clarito, Muy bien, muy clarito, bien. como el agua. Entonces, acá, ahora nos faltan los ángulos alfa y el beta. Aquí siempre va a ser ese, alfa. Y el beta va a ser, aquí nuevamente, ya vamos a plantear acá. ¿Cuál sería el beta? Sería 45, 90. ¿Cuál sería el beta? Es Sí, el es la azul más el verde. perfecto. Muy bien. Entonces estamos con eso ya. Eso es como lo que acabamos de hacer. Es como 45. son como los tips. Necesito que hagan como pasos. Cuando vean un problema así de este estilo, hacer Sí, como los Eso. pasos que hicimos recién. Eso se queda. Ahí, normal, la dirección del rayo incidente, como si no hubiera medio, luego ver si se acerca o se aleja, y al final los ángulos, el alfa y el beta. Ya, vamos entonces. Ahora, eh, siguiente paso, la ley de ver Snell. los ángulos. La ley del Snell, ya Así vimos que los Ya, pero el ángulos. alfa ahí vamos a ver mide qué dice la ley de 45. Snell. Sí, el alfa es 45.
este lo vamos a llamar N1 y este... Aquí tenemos seno de alfa. ¿El alfa cuánto vale acá? 45. Perfecto, muy bien, muy bien. Tenemos que vale aquí, este es 90, 90, 45, 45. 45 y eso vale 1 por el seno de beta. Beta. Muy Que bien. andamos buscando. Entonces tenemos que el N1 lo vamos a ocupar el que empleamos, el que encontramos nosotros, que vale raíz de 5. Raíz de Exacto. 5 por raíz de 2 partido en 2. Eso Raíz de es 5 por seno 1,5. de 45 es igual a seno de beta. Entonces sería Ya. raíz ¿Cuánto vale de beta ahí? 2, raíz de 2 por trigonometría. Seno de 45 es igual a eso. Entonces sería trigonometría. Hoy no me acuerdo cómo ponerle el resultado anterior a esta calculadora. Esto es. Ya, pues, Caro. Estoy esperando. Espérame, pues si Lo estoy estoy en haciendo. raíz de. ¿Dónde está la? Ahí está. Ya, 5. esto vale raíz de 10 partido en 2. Okay. Ya, la raíz de 10 es un poquito más grande que 3. Entonces tenemos como ¿Cómo? 3 medios. 1, Eso es 2. como No me 1,5. dio la calculadora porque como lo tenía en radianes. De verdad. Mira, Ah, tomen, no, fijemos como en el siguiente, eh, pues, sí. Tenemos que la raíz de 10 partido en 2 es como aproximadamente 3 medios. Y eso es como 1,5. ¿Qué ángulo hace que el seno sea 1,5? ¿Por qué me dio error de dominio? Porque está en otra. Me Eso. pasó lo mismo. Estás en radianes. No te da no te da el Porque ya ejercicio. acabamos de cambiarlo, po. Ay, no Eso es sé. importante lo que acaba de hacer Claudia. Y eso tiene la explicación que justo está intentando explicar. Que es que el seno, ¿cuál es el recorrido del seno? ¿Entre qué valores se mueve? Menos Cero 1 Entre el -1 y 1. hasta el 1. Y acá nos está dando 1,5. Ah, ¿verdad? Pues tenéis toda la razón. Eso tiene una explicación. Que sucede que no hay ángulo beta. No, no sucede. No. ¿Ya? ¿Qué? ¡Pum! Y eso hace que ocurra un fenómeno que se le conoce como reflexión total interna. Así que cuando Se come pasa toda la. No sale del. Se come eso, el. muy bien, No no hay no hay refracción. rayo, no hay rayo refractado, todo se refleja en Ah, la frontera de AC. Aquí en No, ahí AC, hubiese perdido 20 minutos con la calculadora tratando de sacarlo. exacto, exacto. Por eso que es importante el ejercicio. Y aquí ya, cuando hay reflexión total interna, el ángulo alfa, que es el ángulo de incidente, va a ser igual al ángulo disculpe, reflejado. reflejado. Entonces aquí hay una reflexión, ya no hay Ah, reflexión, hay reflexión. Y se cumple la ley de la... No, aquí me equivoco, es por abajo. Ahí, porque el ángulo alfa vale 45, entonces aquí tiene que valer 45. claro. Alfa vale 45. Aquí estos dos ángulos son lo mismo. El ángulo incidente con el reflejado son iguales. Esa es por la ley de la reflexión. Y ahí tenemos vendría siendo el fenómeno de reflexión total interna, que es lo que le estaba diciendo al principio. Son los Ya. fenómenos que ocurren. Y entonces, Por una lo pregunta tanto, nos dice, eh, él dice, calcule el ángulo que forma el rayo que sale con el que entra. Entonces, sería como este ángulo que está acá. El que entra
sea, el que sale con el que entra. Ya. Chat, No, yo no lo no, hubiese espera, visto espera, ni en pelea de perro. 90 grados nomás. 90 grados. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Esa es el resultado. 90 grados. Ahí se cumple la ley de la... O sea, está el fenómeno de reflexión total interna que sucede. Y el problema era siguiendo los mismos pasos. Ya conocen Está súper este la ejercicio. receta. Conocen la receta, ya con eso pueden plantear cualquier ejercicio. Ya. A ver, acá nos queda un por de tiempo. Quiero ver la parte del polarizadores, porque aquí tenemos Ok. aquí otro ejercicio de certamen también. Igual podríamos verle esta, igual es bueno. Aquí hay un foco en este ejercicio. Ya. Si agranda algo, dice que hay un foco y sucede que este foco eh, emite luz. Y al emitir luz, sucede que va a producir una sombra en esta pared. Ah, claro. Ya. ¿Qué dice? Tenemos que calcular esa sombra en base a los datos que nos dan ahí. Los Ah, datos, este largo que está aquí nos muestra la distancia que hay entre el borde de ya. la piscina y la pared y nos muestra la altura o la profundidad de esa piscina. Eso igual quiero verlo. Igual tiene ley de Snell y todo eso, y geometría. Igual Ya. pero me gustaría partir con esto del polarizadores, que igual es cortito, es una formulita, para que vean cómo se aplica, que es la ley de, de Malus. Ley de Malus. Eso también lo vio el profesor, que tiene que ver con polarizadores, que es lo que se encuentra acá. Ah, no, aquí. Ay. Esto es un ejercicio de global, así que es como el ejercicio, son como del tipo de ejercicio de certamen que podría aparecer ahí con alternativa y todo el tema. Son preguntas más o menos cortas, igual como el que hicimos ese que apareció en el taller, más o menos así, cortito. Y dice este otro tema, pero dice lo siguiente: una onda luminosa linealmente polarizada en el plano XY incide sobre un polarizador cuyo eje de transmisión forma un ángulo teta, ahí hay un ángulo teta, con el eje Y. A continuación, la radiación transmitida pasará a un segundo polarizador cuyo eje de transmisión está orientado en la dirección Z ahora. Dice, calcule el valor del ángulo teta si la intensidad de la luz después de atravesar el segundo polarizador es igual a 12,5% de la intensidad de la onda original. Este ejercicio lo quiero ver porque es súper clásico. Siempre aparece. Es muy clásico. Y no es difícil. Es aplicar una fórmula, que es la ley de Malus. Ya. Ya, pero antes de eso hay que entender un poco de qué se trata esto. Eh, Poniéndole un poco en contexto, las ondas que son electromagnéticas, como la luz del sol, viene, viene como moviéndose en todas las direcciones. Es como que eh, hay un vector, que es el vector de campo eléctrico, y se mueve en todas las direcciones, va rotando a medida que se va moviendo y a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. ¿Ya? Y- Va rotando ese campo eléctrico. Y la Ya. función del polarizador es que fija el campo eléctrico para que se mueva solamente en una dirección. Por ejemplo, imaginemos que esto que estoy dibujando es como el campo eléctrico, Ujú. que va moviéndose, va rotando a medida que se traslada y a medida que pasa el tiempo. Va rotando. Pero cuando pasa con un polarizador, al momento de pasar por un polarizador, ese campo eléctrico ya no va a rotar, sino que se va a mover solo en una dirección. Imaginemos que se mueve solamente así. Entonces, este campo eléctrico que, que está en esa segunda dirección ya no está debido al polarizador. Se elimina.
¿ya? Entonces queda como fijo el campo eléctrico en una dirección, ¿ya? ¿Ya? Ah, ok. ¿Ya? Y cada polarizador tiene como, Ya. ir haciendo como su eje de transmisión. El eje de transmisión que ocupé aquí es como Ujú. esta forma. ¿Ya? Eso es de Sí, transmisión. Si yo lo cambio, vamos a claro. cambiarlo, va, lo voy a dejar así. El Dijimos que campo ese va a switch de quedar transmisión va a estar el campo eléctrico de esta forma. horizontal. Filtra. El polarizador está filtrando las direcciones de los otros campos eléctricos. Ya lo deja Ah, ya. se mueve solamente en una dirección. O sea, el polarizador lo que hace es cambiar el campo eléctrico en una sola dirección. Sí, exacto. Esa es la Filtra. función. Está Filtra, filtrando ya, las otras filtra. direcciones. Lo Ya, está filtrando. Y al momento de filtrar hay una reducción de la intensidad de ese campo eléctrico. ya. Al Entonces, cada filtrar, vez que ya. pase por la energía que entra va a ser más, Men- va a ser, va a menos. disminuir al pasar por ese polarizador. Excelente. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos que ver Transmisor acá sin que procesar cuyo eje de transmisión. ¿qué más? Se dice Estoy la leyendo ley la weá, de porque es verdad Pero a que mí para me mí es... pareciera que Palos. estuvieras rezando. Señora, ayúdame a entender. No, es que para mí esto es tan abstracto que me cuesta entenderlo, de verdad. Que no sé en qué cosas tú puedes aplicar esto. No sé. No, esto de aquí, igual 140 es un ramo que No lo vayas no nunca más en la vida. que se ve así, así, así. Ah, No aparte que tú está- no viste electromagnetismo, pues claro. No, pues yo, imagínate, me salté toda la física. O sea, hace 15 años que no veo física. Esta cuestión de verdad que es un... Ah, tú sí, pues tú estás más fresca, pues Claudia. Yo siempre he sido fresca. Tú estás más fresca. No, para mí esta cuestión es como nada. Continuación real, transmitida, pasa por el segundo polarizado, cuyo eje ya. Ya, estoy tratando de entender hasta eso. Ya. Y ahora dice, ¿Ya? calcula el valor del ángulo. Si la intensidad de la luz puede atravesar el segundo polarizado. Ya. Entonces, de Ya. aquí de estos polarizadores que nos muestran acá, tenemos sus ejes de transmisión. Acá el primero, que está aquí, Ujú. dice su eje de transmisión forma un ángulo θ con el eje I. Ya. Ya. Entonces, el eje I está acá en rojo, lo voy a dejar acá con rojo. Ese es el Ujú. eje I. Entonces, del eje I hacia el eje de, de transmisión, que lo voy a dejar acá con azul. Eso, aquí vale θ. Ujú. El otro eje, el del segundo polarizador, dice que tiene el eje Ya, de transmisión conectado. orientado en la dirección Z. Así que Ah, hacia también lo voy a afuera. dejar con azul, va a estar como ahí. Es este, Ese es el eje de transmisión. claro. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos que lo siguiente, que el campo eléctrico que ingresa al primer polarizador, Ujú. eh, ya viene filtrado, ya viene vertical. Fíjense ahí. Mm. Ah, Dice acá, ¿verdad? dice que viene polarizado en el plano XY. Claro. Se mueve para arriba y para abajo. Entonces ya viene filtrado, no está así. Y nos pide, ya pasa, luego al primer polarizador, pasa al segundo, y nos dicen que la intensidad disminuyó. Sucede que aquí tenemos antes de entrar al primer polarizador, tenemos una intensidad inicial, I0. Al pasar por el primero, va a haber una reducción que pasa a un polarizador. Luego se va a volver a disminuir la intensidad, Claro. va a haber una intensidad 2. Y nos dan ese dato, la relación que hay entre I2 y con I0. Así que tenemos acá que I2 vale el 12,5% de la intensidad de la onda original. Entonces ponemos acá 12,5 partido en 100. ¿Ya? Así que
ya más o menos ya estamos entendiendo los datos. Ahora tenemos que colocar la ley de Snell, o sea, la ley de Malus. Disculpe. Ley de Malus. Ley de Malus. La ley de Malus plantea la relación entre la intensidad, cómo se reduce en función del ángulo θ de la, que hay entre el campo eléctrico y el eje de transmisión. Entonces, esa relación vendría siendo lo siguiente. La intensidad que pasa, la intensidad que hay después de pasar por un polarizador va a ser igual a la intensidad original multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo que hay entre ese eje de transmisión y el campo eléctrico. La dirección del campo eléctrico con respecto al eje de transmisión. Entonces, tenemos que el campo eléctrico al principio ya viene en una cierta dirección. Viene ahí, viene en el eje XY, en el plano XY. O sea, se mueve arriba y abajo. Y el primer dato que nos están dando es que el plano XY tiene un ángulo θ con respecto al eje de transmisión. El eje de transmisión del primer polarizador es lo que está acá en azul. Y el campo eléctrico tiene dirección roja. Ese ángulo que hay entre la dirección roja con la azul es el ángulo θ que tenemos que colocar acá. Ya. Así que, en base a eso, tenemos como la primera reducción. Y 1 ya lo conocemos en función del I0. Tenemos entonces, I1 va a ser igual a I0 multiplicado por el coseno cuadrado de θ. Nada más. ¿Ya? Ahora, esta intensidad I1 se va a ver disminuida al pasar por el segundo polarizador. Pero sucede ahora que la dirección del campo eléctrico cambió. La dirección del campo eléctrico ahora tiene la misma dirección que el polarizador 1. Este es el polarizador, esa es la dirección del polarizador 1. Y Ahora se eso mueve por el plano ZX. lo colocar ahí. Entonces, el ángulo que hay entre el eje de transmisión del polarizador 2, que es lo que está aquí en azul, el ángulo que hay entre ese azul con el rojo, que es la dirección del campo eléctrico, al momento de pasar por el primer polarizador, ahora vale un valor distinto, que en este caso se colocó como alfa. Este vale alfa. ¿Ya? Tenemos alfa. Por tanto, por ley de Malus, tenemos la relación que hay entre la intensidad de la onda cuando pasa por el segundo polarizador con la intensidad que entra al segundo polarizador. Entonces ahí colocamos que I2 va a ser igual a la intensidad que entra por el coseno del ángulo que hay entre el campo eléctrico y el eje de transmisión. Y eso vale alfa ahora. Y nosotros conocemos lo siguiente, que I2 vale 12,5% de I0. Tenemos una, dos y ¿qué más? Esta. Tenemos tres ecuaciones con la incógnita que son esta, S y esta. Y esta también. Entonces ahí la I2 deberíamos reemplazarla en la segunda
ecuación? No. Estamos en el 1, 2, 3. Nos falta una ecuación. Sí, Tenemos 1, 2, 2, 3, 3, 4 incógnitas. 4. Y 0 es conocido. Y la cuarta ecuación, ¿qué creen que tendría que ser? Algo que relacione a ver, Ya ocupamos la relación de la física, ahora se viene la parte como geométrica. Y cuando es geometría, teta más alfa es igual a 90, ¿no? Algo así debería muy, ser. muy bien, muy bien. Excelente eso. Y eso es porque tenemos que... Se parte con el eje Y. Del I te lo saltamos hacia la azul. Claro. Y de ahí de ese azul, que es como esto que está ahí, y de ahí después nos saltamos al alfa. Ujú. Ujú. Eso es un ángulo de 90 grados. El ángulo que hay entre I y Z. Así que tenemos la segunda ecuación, la cuarta ecuación. Alfa más teta vale 90 grados. Y con eso ya estamos. Entonces Alfa tenemos más teta vale 90 y grados. Y uno, con eso ya podemos tenemos la ecuación empezar a álgebra. Y acá hay que hacer lo que decimos al principio. A ver, ¿qué podríamos hacer acá? A ver. Se me ocurre el tiro. reemplazamos Reemplazar la I2 3. en la 2. Hacemos 2. La Podría 3 reemplazar en la 2. La 3 en la la 2, 3, ¿o no? la 3 en la 2 y la 1 en Ah, la 2. Ahí dejamos todo en función de I0. 3 en la 2 Sí, y La 1 en la la 2 y 3 la 3 en la 2. y Todo la queda en 1 función de I0 la 3 y de coseno y alfa. en la 2. Entonces, la 3 en la 2 sería 12, vamos a colocarlo al tiro como 0,125. 0,125 por I0 es igual a I1. I1 ujú, vale I0 por el coseno cuadrado de teta y nos falta coseno cuadrado de alfa. Y Claro, la ahí, 1, ¿ya? Y acá se eliminan los y I0, se nos eliminó, así que estamos re bien ahí. Y acá voy a elevar aquí, voy a sacar raíz ahí, y nos queda coseno de alfa, de teta por el coseno de alfa. ¿Y qué más? Tenemos la relación que hay entre teta y alfa. Como nos piden ujú, teta, dejamos el teta y el alfa se convierte en 90 menos teta. exacto. 90 menos teta. Acá esto, a ver, eso no sé cuánto. Debe dar como un numerito de 0.125. Eso me da 0.35. ¿cómo le colocaste 0.5 coseno de teta por coseno y 13. de 90 menos? Ya. Acá molesta esto, así que lo ocupamos la identidad de la trigonometría. Nos queda coseno de teta, que sería el coseno de 90 por el coseno de teta o más, disculpe, seno de 90, seno de teta. Es al revés acá, menos acá. Sí. Eh, tenemos que el coseno de 90 es 0, esto vale 1, y nos queda al final 0, 3, 5, 3, por el coseno de teta, por el seno de teta. Llegamos a lo mismo, parece. ¿O no? Sí, llegamos. No, llegamos a lo mismo. No, Pensé que era lo no, mismo. adentro te queda coseno de teta por coseno de teta. Ah, no, sí, por seno de teta. No, sí, cambió. Pensé que esta alfa era teta. Sí, Ah, ya.
Ahí ya, para juntar eso, está como medio parecido al seno del Pongámosle al seno. cuadrado. Ah, no, ese era más. No, más pues, grande. no sirve. Aquí multiplico por 2, aquí multiplico por 2, y esto se convierte en Ah, seno claro. de 2 tetas. Esa Mm, es como una formulita conocida. Entonces nos queda 2 por 0,353 es igual a seno de 2 tetas. ujú. Ya, entonces acá hay que, ya está listo, ya Está listo, sí. hay que Ahí sacar habría seno que menos hacer 1. el cálculo, sería. Claro, Ay, claro. calculadora esta. Sería primero. Ese es 0.706 por de 0.706. Ahí el grado que me da lo tendría que multiplicar por 2, ¿no es cierto? 89,8, ¿o Dividirlo no? por... ¿Dividirlo? Sí. Esto aquí da como, Ah, esto entonces da, 22, como hay algo. te da Entonces, 45, parece. O sea, 45 casi grados y aquí sí, queda, casi 45. 40, 44,9 da. Así me da. ahí da, teta vale 22,5. Ah, Mm. tienes razón. Ahí está. Teta es igual a 22,5. Ya. Ok, entonces, veamos acá, a modo de repaso, el polarizador es siempre, también como un clásico, siempre entra, no es difícil, hay que conocer algunas cosas. La función del polarizador es modificar en la dirección del campo eléctrico mediante un eje de transmisión. El eje de transmisión va a ser como la nueva dirección del campo eléctrico. Pasa por el polarizador y se convierte con, cambia su camino en, en la misma línea del eje de transmisión. Eh, y con eso yo creo que estamos listos porque después ya hay que aplicar la ley que está acá, una ecuación importante, donde esta ecuación nos muestra la relación que hay entre la intensidad que entra con la que sale. La que sale siempre va a ser más chica. Y Ya. esa Ujú. viene dada por el ángulo, donde ese ángulo teta es lo que comprende entre el eje de transmisión y la dirección de ese campo eléctrico que va entrando. Disculpa, ¿cuál era la pregunta? En ese caso hay que calcular el I. Entonces ahora tenemos I es igual a I sub 0 que lo tenemos. Y ahí No, habría no que es, hacer... ¿Cuál era la no, no, pregunta? Calcula el valor del ángulo. Ah, ya. Era la ángulo teta, calcular el valor del ángulo entonces. el ángulo Ya. teta. También se podría calcular el ISO, a ver, o sea, sí se puede, están todas las Sí, ecuaciones, te están dando todas las ecuaciones, así sí que se ya. puede. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, así podría salir la prueba. Perfecta. No, perfectamente de este Excelente. estilo. Y les dejé ahí otra ecuación, o sea, otro ejercicio está por ahí, donde les voy a dejar ahí la resolución para que puedan resolver otro, como Súper. Ya. parecido, para que lo Carlos, vean cuando perfecto. viste cuando viste la fecha, pero la dirección, la fecha del certamen Exactamente. Como la primera semana de septiembre. de septiembre, Déjame ya. corroborar. Si lo tengo acá. Oh, se va a topar con el de... Bien. No Todo. sé, a ti te va a topar con el de No, si no tenéis que dar ese ramo, todo el mundo te No, dice. porque las pruebas se hacen los días lunes, si no me equivoco. Ah, ya. O sea, la prueba de física el lunes, ¿cierto? Eh, La a tengo ver, acá. parece que, no me acuerdo si era la primera semana, sería el La 31, entonces. tengo acá anotado. Sí, es el 31 tenemos el primero de física y el 3 yo tengo el de gestión energética. Ya, el 31 entonces. Señor, me voy a morir.
Carlos,